Luis Arribas, 47 años, contactado por seres extraterrestres. Formo parte de un grupo de personas que llevamos casi 20 años en contacto con civilizaciones extraterrestres. Estas civilizaciones viven en un planeta llamado Apu, que orbita alrededor de la estrella Alfa B Centauro a 4,3 años luz de la Tierra, la estrella más cercana a nuestro Sol. Luis, publicitario de profesión, tuvo el primer contacto con estos seres de una forma muy misteriosa. 25 de enero de 1976. Luis y un grupo de amigos interesados por el fenómeno ovni consiguieron, después de algunos intentos, contactar telepáticamente con seres de otro planeta que se manifestaron a través de la radio. El comprobar posteriormente que habíamos finalmente establecido una comunicación fiable con estos seres, pues fue muy impactante, porque de pronto nos dimos cuenta que allí había algo extraordinario. Quisimos comunicárselos a mucha gente, nuestros compañeros de trabajo, a la familia, pero o bien no nos hacían mucho caso, o bien se alejaban de nosotros, o bien nos tildaban un poco de locos. A partir de aquel día se fueron sucediendo cada semana los contactos telepáticos. La información que recibían era fuente de estudio para el grupo, aunque no lograban tener un encuentro directo con aquellos entes. En estos años hemos recibido información de dos tipos, de tipo filosófico y de tipo más técnico, como información sobre medicina psicosomática, información sobre energías, sobre psicología, sobre funcionamiento de la mente. Somos personas normales, tenemos nuestros trabajos, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hobbies. Quizá la única diferencia es que nosotros nos consideramos afortunados por tener este tipo de información y de contacto con estos seres, que lo que nos hace es permitir tener una visión más amplia de lo que es la vida, de lo que somos, de lo que venimos a hacer aquí y lo que nos espera en un futuro. Durante 15 años, Luis y el resto del grupo mantuvieron la esperanza de acabar teniendo un contacto físico con los presuntos extraterrestres. Acudieron a muchas citas, pero su presencia no acababa de materializarse. El deseo final era el deseo de establecer una comunicación vis a vis, fundamentalmente porque eso nos corroboraría que efectivamente existían, eran físicamente vivos, tal como nos habían dicho, y nos permitirían, digamos, respirar tranquilos en el sentido de comprobar que efectivamente estaban ahí y que no estábamos locos, ¿no? 21 de enero de 1992. Este fue el día señalado por los seres para que por fin tuviera lugar el ansiado encuentro. Luis y sus compañeros esperaron con expectación y nerviosos en el lugar y la hora fijada, 12:30 horas de la noche. Pues hubo un acercamiento de lo que podríamos llamar una nave lenticular, se ocultaba detrás de una nube, el cielo estaba completamente despejado y solamente existía aquella nube de la cual salían unos destellos como si fuesen flash de fotografía. Se acercó esa nave hacia donde estábamos nosotros y tenían un aspecto, algunos eran como nosotros, incluso podríamos decir que creíamos que eran terrestres por su aspecto físico, otros eran de una estatura muy superior, 2,5 metros, y su aspecto era con el pelo largo, plateado, ojos rasgados, iban vestidos con un mono muy ajustado y irradiaban una paz y una armonía extraordinaria. El hecho de verlos físicamente, de poder acercarte a ellos, de poder tocarles y poder sentir que eran seres reales como nosotros, fue algo que no olvidaremos jamás. Yo creo que a partir de ese momento en todos nosotros se produjo un cambio muy importante en nuestra manera de pensar y enfocar la vida. Aquello fue el final de una paciente espera. Después de este encuentro, que le marcó de una forma decisiva, llegaron otros, pero Luis sigue llevando una vida normal con su mujer y sus hijos. Ahora asegura ver todo de otra manera, después de llevar casi 20 años en contacto, según él, con seres de otro planeta. La verdad es que nos cambian la imagen de muchas personas que han dicho ver ovnis y que no nos ofrecían garantías. Este es un grupo muy serio, que lleva muchos años investigando, que lleva muchos años buscando ese contacto y que por fin lo consiguen. Habrá mucha gente viéndolo y dirá, bueno, seguramente habrán pensado que lo han visto. ¿Ustedes llegaron a tocar a estos seres de otros planetas? Pues en una ocasión, mejor dicho, en 2 ocasiones, y después de 15 años de tener una comunicación telepática con ellos. Habíamos estado recibiendo información durante esos 15 años
y en el año 92 fue cuando realmente pudimos tener un acercamiento físico y un vis a vis bastante cercano, no tan cercano como hubiéramos querido. Me refiero que había una pequeña distancia que estaba marcada fundamentalmente porque el tipo de energía que ellos irradiaban podía sernos perjudicial, dado digamos, la composición energética nuestra en comparación con la de ellos. Pero por lo demás estuvimos pues prácticamente a la misma distancia que existe entre tú y yo en estos momentos. ¿El diálogo no era un diálogo con palabras? No, ellos manejan la telepatía. Ellos no utilizan ya el lenguaje oral, sino que lo hacen telepáticamente, lo cual les evita muchos malos entendidos, porque sabes que las palabras a veces no son bien interpretadas y ellos ya afortunadamente han pasado por esa etapa, ¿no? Las 5 personas, creo que eran 5, que estaban en estos encuentros, sí. ¿Todas recibían telepáticamente el mismo mensaje o había...? No, todas recibíamos lo mismo. Tuvimos, para poder comprobar que efectivamente aquello que estábamos recibiendo todos no había sido una alucinación o pues algo que había pensado cada uno, nos sometimos posteriormente a unas sesiones de regresión hipnótica por especialistas, independientemente, sin comentarnos desde el momento que ocurrió hasta las regresiones, nada, y contamos lo que había pasado cada uno y coincidía al 100% todo lo que había pasado, lo que de alguna manera nos corroboró que la experiencia había sido real, ¿no? Ayer fue el último contacto que tuvieron ustedes, ¿no? Sí, anoche tuvimos la oportunidad de establecer una nueva comunicación. Y en esas comunicaciones ¿es un diálogo normal, familiar o siempre sí, intentan además, decirles algo que pueda ser útil para las personas que vivimos en la Tierra? Normalmente ellos están dándonos mucha información. La información que nos dan es de todos los, como hemos comentado en el vídeo, es de muchos aspectos, sobre todo los que nos han interesado, están relacionados con el ser humano. Y anoche concretamente estuvimos hablando pues de una cosa muy normal, como podía ser filosofía y psicología. Son dos de los aspectos que manejan en un momento determinado y realmente nos han dado mucha información acerca de nosotros como personas, como grupo, y muchas informaciones relativas al ser humano en general, a conceptos científicos, aspectos científicos, tanto de energías como de medicina, como de sociología o psicología, como decía antes, o bueno, incluso la propia historia de la Tierra, pues nos han contado bastantes cosas, ¿no? ¿Podemos saber alguna de ellas? Por ejemplo, ¿les han dado alguna clave de enfermedades que aquí son terminales y que quizás ellos las tienen superadas? Ellos nos han hablado del tema de las enfermedades, nos han dicho que no hay enfermedades sino enfermos. Realmente todos somos un poco los causantes de nuestras propias enfermedades, enfermedades que puedan ser de una lacra en estos momentos, como pueda ser el SIDA o el propio cáncer, que aunque ya está bastante avanzada la investigación, sin embargo ellos nos han hablado de cómo se producen estas enfermedades, sobre todo el tema del cáncer, porque el SIDA es otra historia distinta, pero el tema del cáncer es un proceso que se genera fundamentalmente en procesos mentales incorrectos, que fundamentalmente terminan por alterar un sistema energético que es el que nos está vitalizando, para desembocar finalmente en una alteración celular que produce un cáncer. ¿Y ustedes esos conocimientos los ponen en manos de personas adecuadas? Nosotros ya hemos escrito algunos libros sobre estos temas y normalmente la información la pasamos en ocasiones pues a médicos que la van estudiando, van analizando qué es lo que hay ahí. Y realmente pues se encuentran con que personas como nosotros, que no tenemos una base científica o una base de conocimientos médicos, pues es sorprendente que podamos transmitir ese tipo de cosas cuando, como digo, no tenemos una base de esas características. Ajá, usted es publicista, igual que María Pinar es informática. Buenas noches. Hola, buenas María noches. Pinar decía en el vídeo que cambió su vida a raíz de ese encuentro. Pues sí, cambió porque tú imagínate que llevas pues 15 años hablando con unas personas. Nosotros no teníamos dudas de que la comunicación era con alguien ajeno a nosotros, pero en aquel momento pues se concretó muchísimo más la historia. Y yo creo que fue en ese momento cuando nosotros decidimos publicar nuestra historia. En la medida de nuestras posibilidades, nuestra vida no ha cambiado sustancialmente en cuanto a que seguimos trabajando y seguimos desempeñando nuestras funciones normalmente, pero sí en cuanto a tener la seguridad de que no estamos solos, de que hay seres que están en otro estadio evolutivo distinto al nuestro, y que eso para los seres humanos de la Tierra significa, o por lo menos nosotros lo entendemos, como una continuidad, como una posibilidad de llegar un poco más lejos. Jordi, usted también ha presenciado estos encuentros. Sí, sí. Es del grupo que de alguna forma martes y ¿qué otro día? Y viernes. Y viernes contactan con extraterrestres. ¿Usted concretamente ya llegan a conocer familiarmente a las personas con las que contactan? ¿Son siempre los mismos?
son siempre los mismos al cabo de un periodo de tiempo largo, es decir, un mes o un año, pero van variando. Es decir, según programan ellos lo que consideran información a dar, pues programan las personas adecuadas según los temas. Pues si van a hablar de medicina psicosomática, ellos tienen un plan organizado y de alguna manera nos implican a nosotros en estas clases, por decirlo así. Por decirlo de alguna forma. Margarita, ¿nunca les han propuesto irse con ellos? No, no, nosotros, como casi todos los que vivimos aquí en este planeta, tenemos que trabajar aquí y evolucionar aquí. Nunca nos han hablado de salir fuera. Nuestra relación con ellos es bastante sencilla, bastante normal. Son como unos maestros, como unos profesores que nos enseñan de una forma muy entendible, respetándonos siempre el libre albedrío, por supuesto. Son muy respetuosos y fundamentalmente es un trabajo pues como si estuviéramos en una universidad. Margarita, ¿nunca le ha perjudicado el hecho de que sus alumnos, porque usted es pedagoga, es maestra, no le perjudica el hecho de que sepan, ellos saben, sus alumnos, que tiene este tipo de contactos? No sé si lo saben o no lo saben. Yo creo que a las personas se las juzga por su trabajo y por su comportamiento. Como te hemos dicho, somos gente bastante normal y no he tenido problemas. Ajá. Mariano, eres economista. Y yo quisiera que nos contaras qué es lo que... ¿No sentiste miedo en ningún momento? Pero con el corazón en la mano, ¿no? Cuando se iba a producir, después de esperarlo tanto tiempo ese encuentro, ¿no hubo miedo en algunos miembros de este grupo? No, más que miedo, en todo caso, un poco de ansiedad, porque después de esperar 15 años, pues el momento era muy importante. La verdad es que la relación que mantenemos con ellos, aunque desgraciadamente no podamos tenerlos tan cerca como quisiéramos, es tan fluida y tan constante que son realmente gente que forma el grupo también. Entonces tenemos una relación muy cercana con ellos, lo suficiente como para no temerlos, ¿no? Es decir, es gente que además pues lo que infunden es todo lo contrario, es paz, es armonía, es cariño, es amor, ¿no? Entonces un poco de ansiedad sí, y de nerviosismo porque el encuentro sucediera, ¿no? Pero miedo realmente no. Bueno, Luis, ¿y qué quieren de nosotros? ¿Por qué vienen aquí? ¿Por qué se les deja ver? ¿Por qué hay tantos? Incluso hoy recibíamos una noticia de que hay un libro que se va a publicar donde ya incluso avistamientos del ejército se van a empezar a conocer y esos famosos expedientes van a empezar a tener luz. De alguna forma, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué persiguen? Si resulta que vienen en son de paz, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que les dicen? Vamos a ver, en principio ellos son algo así como nuestros hermanos mayores. Aunque esto pueda parecer un poco así raro, significa que de alguna manera estamos relacionados con ellos porque somos un planeta habitado, como hay muchos en la galaxia. Ellos son conscientes también del daño que estamos haciendo a nuestro planeta, a nuestra ecología, a nuestras especies animales, a nuestro aire, a nuestras aguas, y hacen expediciones esporádicamente para recoger muestras de fauna y flora con objeto de preservarlas y evitar que se extingan o que desaparezcan del planeta. ¿Y no ellos se lleva respetan gente, mucho la vida. como hemos visto en las películas a veces? Yo esas informaciones siempre las pongo un poco en duda porque creo que hay mucho sensacionalismo en el tema. Lo que sí es cierto es que ha habido contactos personales. Ha habido personas que afirman haber estado dentro de naves que han tenido alguna relación con ellas, con estas personas. Y bueno, pues lo que han contado, hay otras informaciones que hablan también de que han sido raptados. También tenemos que decir en ese sentido que por lo menos la información que nosotros tenemos habla que esos raptos son más de terrestres sobre terrestres que de extraterrestres sobre terrestres. Muchas... por lo que nos han informado, estamos hablando en estos momentos, hay muchas multinacionales farmacológicas que están haciendo investigaciones sobre personas, y estoy hablando de terrestres, que no les cuesta ningún trabajo someter a hipnosis a estas personas y hacerles creer que han sido tratadas o manipuladas por extraterrestres.